Y vaya principio de oscura primavera que hemos tenido, ¿eh? Hola, hola a todos, mi nombre es Denise y bienvenidos a un nuevo episodio de Brincando Entre Historias. Bueno, la verdad es que me desaparecí un poco de por aquí. Tengo que aceptarlo, pero me costó bastante volver a prender la cámara. La realidad es que toda la situación que estamos viviendo me tomó un poco por sorpresa, me generó bastante estrés y bueno, pero finalmente estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de una película que me pareció bastante interesante, bastante extraña, y su nombre es Oscuras Primaveras, dirigida por el mexicano Ernesto Contreras. Antes de comenzar, quisiera decir que esta película no es para todo público, así que por favor, si van a verla, tienen que ser mayores de edad porque hay escenas muy explícitas en ella. Una vez aclarado este asunto, entonces sí, podemos comenzar. La verdad es que me sorprendió bastante cuando estaba buscando información acerca de esta película, encontrar que fue ganadora de 3 premios Arieles. Mejor música, mejor sonido y mejor edición. Y sobre todo, y vale la pena destacar, es de producción mexicana. Porque la realidad es que la película nos remite al invierno cuando estos personajes se encuentran de una forma, diríamos, fortuita, y da comienzo su historia de amor prohibido, podríamos decirlo, por los estereotipos de la sociedad, entre Pina, que está interpretada por Irene Azuela, e Igor, que está interpretado por José María Jaspic. Igor es un plomero que la realidad es que no vive una relación muy feliz con su esposa Flora. No vive un matrimonio muy feliz con su esposa Flora, que está interpretada por Cecilia Suárez, porque digamos que su matrimonio se encuentra en esta etapa de decadencia. Además, ellos no pueden tener hijos, entonces digamos que su familia se encuentra en una pausa indeterminada. Y por otro lado tenemos a Pina, que es una madre soltera y tiene que encargarse de su hijo Lorenzo, que vive avergonzado de la figura de su madre, y por ende ella todo el tiempo se encuentra frustrada ante la relación que tiene con su hijo y cómo se siente al respecto. Al final la historia nos habla acerca de el significado del deseo. Sí, la historia nos lleva a conocer el lado más natural del deseo, con la premisa: el instinto es más fuerte que el amor. El instinto es más fuerte que el amor. Qué premisa tan interesante, ¿no lo creen? Finalmente la historia nos lleva a recorrer esta historia de amor prohibido, por así decirlo, de estos dos personajes, que a través de ir fortaleciendo esta relación van alejando a los seres que, digámoslo así, dependen de ellos, como son en el caso de su esposa y su hijo respectivamente. Sin embargo, no pueden evitar pensar que ellos, a pesar de ser su esposa y su hijo y de tener cierto cariño por ellos, al final no terminan diciendo, al final son obstáculos que no permiten que ellos estén juntos. Entonces vamos a ver el desarrollo de esta historia a través de cómo ellos empiezan a lidiar con esta dualidad de sentir deseo y atracción por otra persona y al mismo tiempo tener esta, digámoslo así, carga emocional que representan su esposa y su hijo. La película se desarrolla en la Ciudad de México, sin embargo nos presenta una perspectiva distinta de lo que estamos acostumbrados de la Ciudad de México, ya que se centra en familias de la clase media baja de la ciudad, y por ende vemos este tipo de edificios donde viven muchísimas familias, vemos las escuelas públicas y eso. El director mencionó en varias entrevistas que para poder desarrollar los escenarios de esta película se hizo una ardua búsqueda de sitios que lograran captar la esencia y lo que él quería transmitir en ella. Y realmente sí, la escenografía está muy bien cuidada, llevándonos a esta realidad que es muy real y muy cruda de la Ciudad de México, y que sirve como un escenario perfecto para que estos personajes, que son también muy reales y muy crudos, puedan desenvolverse.
Si bien no podría describir la película como una de mis favoritas o una película que realmente disfrutaría de volver a ver, la realidad es que hay algo que debemos de apreciar, y es el hecho de que el director y todo el equipo han hecho un trabajo que es digno de apreciación, más allá de simplemente hacer de los mexicanos un chiste, como estamos acostumbrados a ver en el cine mexicano. Esta es una película que realmente, si bien su objetivo no es transmitir un mensaje, sí es muchísimo más profunda y se toma en serio su papel como película y nos trata de contar una historia que tiene una trascendencia. Vemos a actrices y actores que normalmente vemos en las producciones mexicanas, pero desde otra perspectiva, una perspectiva que está muchísimo más pensada. Y eso creo que no podemos dejar de aplaudirlo. Sin duda alguna se ve que el director tiene un estilo propio y vemos cómo a través de su visión, a través de la lente, nos ha tratado de comunicar algo. Y sin duda creo que el estilo es la cuestión más importante y más esencial de la película. Porque si bien la trama es bastante sencilla en el sentido de los acontecimientos y los hechos que se desarrollan en ella, sí podemos ver bastantes elementos que son representativos y que finalmente están ahí para hacer, diríamos en inglés, un statement, en el sentido de que buscan transmitir algo a través de ese elemento visual o iconográfico, etcétera. Como les mencionaba al inicio, la película inicia ahora sí que con el inicio del invierno, y por ende los encuadres se hicieron de esa forma, se hicieron muy densos, muy oscuros, inclusive una paleta de colores muchísimo más fría, para identificar que estamos no solamente para identificar que estamos en el invierno, porque si bien temporalmente nos encontramos en el invierno, también esta representación de las estaciones es una alegoría a los sentimientos y a las situaciones que ocurren a los personajes. Entonces, no solamente hablamos del invierno como una estación, hablamos del invierno casi como un sentimiento de los personajes. Y esto se refleja a través de la imagen que ellos nos muestran. El encargado de la fotografía fue Tonatiuh Martínez, y él señala que buscaba hacer unos encuadres que se sintieran muy íntimos, que se sintieran muy personales, que fuera casi como si estuviéramos dentro de la escena. Y realmente esta cuestión se siente y se entiende. Inclusive hay muchos momentos en los que la cámara permanece totalmente estática y no podemos movernos a través de la habitación como normalmente ocurre. Si bien el ritmo es bastante lento en cuestión de la forma en la que los sucesos van ocurriendo en la película, la realidad es que creo que está justificado, en el sentido que el director buscaba crear un ambiente denso y hacer sentir al espectador de esta forma, que la situación no era fácil. Y creo que sí se refleja en los tiempos como tal de las escenas. Son escenas inclusive se pueden sentir largas hasta en cierto punto. Pero justamente responde a esta situación. 3 elementos, son dos elementos. Dos. El primero de ellos yo mencionaría la fotocopiadora, que llega en una escena que es bastante irónica y que yo no la terminé de entender del todo. Inclusive la tuve que volver a ver para poder hacer este video y no la entendí tampoco. Pero el guionista de la película menciona que se inspiró en una historia que él oyó alguna vez de una pareja que terminó divorciándose por una fotocopiadora, y ahí dijo, pues voy a meter la fotocopiadora. Pero viéndola bien, es una escena que no se entiende mucho, pero sí representa una situación muy particular en la historia. Y el otro elemento que yo podría mencionar es el traje de Leoncito. Inclusive el niño, Lorenzo, sale en la primera escena de la película con el traje ya puesto. Y después vemos el desarrollo de que van
y lo intentan comprar y no lo compran y es todo un desarrollo. Más allá, yo siento que más allá de hablar de estos objetos como simples objetos, yo creo que representan la conexión que no pueden romper con el otro personaje. Es decir, Lorenzo con su madre y Flora con su esposo. Es inclusive hasta irónico que estos elementos, estos personajes, Lorenzo y Flora, los lleven hasta el final. La película abunda en diálogos, es decir, inclusive se pueden sentir muy largos. Esto debido a las situaciones en las que ocurren estos diálogos. No hablamos de situaciones muy particulares o muy diferentes, son situaciones bastante cotidianas. Y vemos que los diálogos están muy presentes, inclusive repetitivos. Y eso hace que la película se sienta hasta incómoda en cierto sentido. Pero, bueno, al fin y al cabo es un recurso que el director decidió utilizar. La película es un dramón, básicamente. Y aborda temas que son muy particulares de la sociedad mexicana, como ser madre soltera, la infidelidad, las relaciones, este tipo de relaciones en las que no se supone que yo ande contigo, pero ando contigo, la dificultad para conseguir trabajo, la sobrevivencia en general. O sea, es una película para sobrevivir, básicamente, en la que los personajes lo único que buscan es salir adelante de las situaciones en las que se encuentran. Y evidentemente, al abordar este tipo de relaciones, se hace esta coyuntura entre qué es el deseo y qué es el amor y el peso de cada uno. Ahora sí que creo que es una determinación meramente personal que cada quien debe de decidir. Pero sí presenta esta dicotomía en la que los personajes no puedes odiarlos, pero siento que a la vez son los protagonistas de la historia, pero a la vez los sientes los villanos de la historia y dices, ¿por qué hace sufrir a este otro personaje si dice que lo quiere? Y luego dices, no, pues es que quiere andar con esta otra persona. Entonces, la verdad es que presenta muy bien esta dicotomía que normalmente existe en las personas de decidir entre deseo, amor, amor, deseo. Normalmente el cine, la literatura se ha encargado de presentarnos el otro lado, el lado de las víctimas. Bueno, o las que normalmente suelen ser las víctimas. Y esta vez tenemos el lado de los que normalmente son los villanos. Entonces, si bien nuestra perspectiva social nos haría pensar que ellos son los malos de la historia, la realidad es que no podemos odiarlos, porque al fin y al cabo su único deseo es estar juntos. A más que hablar de valores, estaríamos hablando de antivalores, porque la película nos presenta sentimientos como el desprecio, el odio, la vergüenza, y todos llevados o justificados de alguna forma por el sentimiento más universal que existe, el amor. Finalmente, si la pregunta es, ¿les recomiendo o no la película? La respuesta es depende. Depende de cuáles son sus gustos. A mí personalmente no sería una película que volvería a ver o que disfrutaría volver a ver, pero creo que eso ya depende de mi gusto personal, en el sentido de que a mí me gustan las historias de amor romantizadas, básicamente. Pero no por eso voy a negar el hecho de que es una película, de acuerdo a los estándares en los que se encuentra, que está bastante bien hecha. En el sentido de que cinematográficamente es una película que inclusive podría ser considerada de culto y que yo reconozco que hay un sector que disfruta este tipo de películas y a la que le puede gustar. Eso sería todo de mi parte. Por favor, si les gustó esta reseña o si tienen algún comentario acerca de cualquier tipo de contenido que quisieran ver en este canal, por favor déjenmelo en los comentarios. Yo estaré leyendo todo lo que pongan. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video. Yo los veo próximamente en la siguiente historia. Y por favor, si les es posible, respeten la cuarentena y no salgan de sus casas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta luego. Voy a salir con mi megáfono y voy a decir: señores, a su casa.